Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a decorar este pequeño soporte de madera en forma de tabla de corte que me enviaron junto a otros materiales que también vamos a ver en este trabajo la tienda online con idea de manualidades y labores. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces y también tendréis el descuento del 5% aplicable a vuestra primera compra con el cupón Amparo la Cruz. Y dicho esto, empezamos. La decoración pues va a ser muy sencilla, solo necesitamos pinturas acrílicas. Hace ya bastante tiempo que no hacemos un dibujo country y muchas de vosotras ya lo estabais echando de menos y me estabais pidiendo que hiciese algún soporte o alguna decoración con ese estilo. Y me parece que esta pequeña tabla de corte es ideal para ello. Como ya hemos entrado en el otoño, el estilo que le quiero dar es otoñal. Y para ello me he descargado esta bonita calabaza para darle la bienvenida al otoño. La he sacado de Pinterest y la tengo guardada en uno de mis tableros, el que se llama Country. Os he dejado esta imagen y alguna otra por si no queréis hacer la misma que yo. Así que no me voy a enrollar más. Vamos a empezar a pintar esta tabla. Aunque este soporte de madera me ha llegado en muy buen estado, no está de más pasarle una lija de grano medio para pulir e eliminar alguna pequeña imperfección. Para taparle el poro a la madera y que después no utilicemos más pintura de la debida, voy a utilizar pintura acrílica blanca. En esta ocasión también nos serviría el gesso. Lo siguiente es pasar nuestro diseño a la tabla y voy a utilizar un papel calco. Vamos a centrar bien la imagen y repasar todo el borde. Yo voy a utilizar pinturas acrílicas. Nos vamos a preparar diferentes tipos de pinceles, un trapito y agua. Iremos haciendo mezcla de colores dependiendo de los tonos que queramos conseguir. Siempre pintaremos desde el color más clarito hacia el más oscuro. Vamos a aplicar una primera capa de cada color. Dejaremos secar y en la segunda capa es cuando ya haremos las luces y sombras para darle un poquito más de realismo a nuestro dibujo. Una vez seca nuestra primera capa de pintura, vamos a darle vida a nuestra calabaza y vamos a utilizar los mismos colores pero un poquito más oscuros. Con un pincel angular vamos a ir haciéndole todas las sombras.
Y vamos a darle las luces a nuestro lazo, con el mismo verde que he estado utilizando hasta ahora y con un amarillo limón.
Una vez ya tenemos la calabaza pintada, nos falta darle los detalles, pero antes de eso vamos a pintar todo el fondo en esta pintura tiza en el tono kaolín. Cuando ya tenemos toda la pintura seca, como solemos hacer siempre en este tipo de dibujos, vamos a sombrear todo el contorno del diseño con un pincel angular y pintura chocolate negro. Pincel humedecido en agua, mojamos la puntita en pintura y extendemos toda la pintura por las cerdas del pincel. Seguimos con los detalles de la calabaza y voy a utilizar este rotulador acrílico, pero con un rotulador permanente también lo podríais hacer. Y voy a ir marcando todas las líneas y detalles. Y ahora sí, nuestra calabaza está terminada. Ahora vamos a trabajar con el fondo. Y voy a simular unos listones de madera. Y ahora con un trocito de papel tapamos nuestra calabaza y con un pincel en abanico
pintura acrílica rebajada con agua, vamos a hacer unas salpicaduras. Lo siguiente va a ser proteger todo el trabajo que llevamos hecho hasta ahora, toda la pintura. Yo voy a hacerlo con un barniz en spray. Voy a utilizar este barniz de Artis en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar una capa antes de aplicar la siguiente. Y terminaremos con una pequeña decoración. Y voy a utilizar un trocito de tela a cuadros, unas piecitas de madera, hojitas y una calabaza, y no sé si voy a utilizar esta escobita. Y ya está lista esta bonita decoración de estilo country, con la que le damos la bienvenida al otoño. Espero que os guste y os animéis a probar este estilo de pintura. No importa cómo os quede, hecho por vosotros siempre quedará bonito. Lo importante es que disfrutéis del momento. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo, que ya os adelanto que comenzamos temporada navideña. Besitos.